Con ánimo de propiciar un diálogo en torno a la incidencia de la vigente revolución informática y digital en la actividad poética, pusimos en debate en el taller de crítica La lira de las masas, Internet y la crisis de la ciudad letrada del poeta peruano, ganador con este libro del 10º premio de ensayo de Málaga, Martín Rodríguez Gaona. Calificado como uno de los más lúcidos analistas de los últimos sucesos culturales y literarios, aborda una situación inédita y apenas estudiada: la irrupción de la primera promoción de nativos digitales en la creación literaria. Rodríguez Gaona afirma que estos poetas no siguen estricta o mayoritariamente los retos formales de la modernidad y su pretensión de originalidad y ruptura, sino más bien tácticas asociativas y de promoción de índole publicitaria, buscando un posicionamiento mercantil sin descartar el escándalo, la simplificación y la banalidad. La brecha que la irrupción de los nativos digitales crea con respecto a la cultura tradicional supone una ruptura sin confrontación, una disrupción tecnológica favorable al asedio viral y el pragmatismo de la ética hacker. Así serían la vanguardia en la interacción con las nuevas tecnologías imprescindible para la producción simbólica en la era postindustrial, al punto de ser pioneros y fundadores de una transtextualidad digital. Rota la división tradicional entre productores y consumidores, se resquebrajan también los valores más profundos, como los antiguos criterios de calidad del paradigma ilustrado. Para comprender en su dimensión este importante corte, se debe asimilar también que los nativos digitales poseen, frente a otras generaciones, la ventaja de ser capaces de leer con gran eficacia los mensajes y los entramados del entorno virtual. Esta alfabetización digital les permite superar la pasividad del mero consumo y crear con solvencia sus propios contenidos. Estos poetas autodidactas, con conocimientos de una retórica digital cada vez más compleja y en constante desarrollo, en tanto prosumidores, productores y consumidores, capitalizan la interactividad y la oralidad electrónica para conseguir desplazar a autores más prestigiosos, generan así una crisis en los valores de la tradición poética. Veamos opiniones críticas respecto a lo que afirma. Hablar de literatura digital es controversial. Por un lado tenemos un grupo de críticos que opinan que esta en realidad no es literatura. Y por otro lado tenemos un grupo que piensa que este salto a lo digital ha sido totalmente necesario para evitar la extinción de esta. En Rodríguez Gaona encontramos a un autor que se encuentra dentro de la segunda posición. Menciona la importancia de los poetas nativos digitales para la poesía en la era postindustrial. ¿Es realmente esto así? Basándome en lecturas de destacados estudiosos de la literatura, responderé que no. La verdadera literatura ha sido escrita con papel y lápiz, por decirlo de manera figurada. Por supuesto que estos libros han sido digitalizados y esparcidos por todo Internet para su rápida y gratuita obtención, pero la poesía de aquellos que dicen llamarse poetas digitales en realidad no sigue reglas métricas, ni siquiera pueden llamarse versolibristas, porque para poder romper con la tradición se tiene que conocer la tradición. Luego, algo que menciona, y si es acertado, es la pérdida de calidad en esta poesía. Aunque menciona como ventaja la habilidad que tienen estas personas de leer fácilmente lo que se comenta y publica en Internet, cuando en realidad esto no es una ventaja, esto no ayuda a crear poesía de calidad. Por último, otro error que comete es mencionar que la alfabetización digital es lo que ha ayudado a crear prosumidores, productores y consumidores a la vez, cuando desde siglos atrás los escritores, los grandes escritores, han sido siempre prosumidores. En conclusión, el autor resalta lo que según él es la importancia de la digitalización de la poesía y comete errores al tratar de argumentar su postura. Menciona necesidades y ventajas que no existen. Aunque por el contrario, sí hay necesidad de que la verdadera literatura sea en Internet para poder tenerla rápidamente a la mano.
pero no se necesita de poetas nativos digitales para poder mantener a la poesía viva. La palabra con intención estético-literaria o el performativo absoluto, término prestado de Paolo Virno, tiene que encargarse de recuperar el compromiso, la responsabilidad y la ética de usar la palabra con el fin de imaginar una realidad que podría ser. Si estos nuevos poetas han abandonado el carácter autorreferencial de la literatura, quiere decir que su poética está al servicio de justificar este mundo como el mejor de todos los mundos posibles, y no a desarrollar una postura disidente contra la autoridad que desea un mundo acrítico. De modo que la producción literaria de este tiempo termina como un metalenguaje vacío y que solo se preocupa por promover el consumo enajenante. Asimismo, el texto señala que los nativos digitales poseen una lectura eficaz en comparación de sus predecesores. Sin embargo, la cuestión no se trata de cuánto se lee, sino el diálogo que sirve entre el lector y el autor para la constitución de un acontecimiento crítico. Si la lectura es vista como un objeto y no como una experiencia enriquecedora, un acontecimiento, entonces se pierde el diálogo entre ambos y no se desarrolla una reflexión que permita replantearse la realidad social y proponer posibilidades para su cambio. Por ello, estos poetas digitales son prosumidores, ya que se limitan al consumir objetos vacíos y a producirlos de igual manera, puesto que su lógica gira en torno a la satisfacción de una demanda de lectura banal y evasiva para posicionarse como buenos vendedores, es decir, no proponen, solo venden. Por todo lo mencionado, el optimismo que se manifiesta en el texto acerca del camino que se establecerán los poetas digitales resulta preocupante. Se puede apreciar un panorama de inconsciencia y de silencio ante la realidad, una literatura que ha perdido su libertad y se ha sometido al proyecto de un sistema que quiere constreñir la conciencia. Sin duda, hay demasiado trabajo para los humanistas en cuanto a la preservación de la literatura como un malentendido, que es capaz de leer los signos escritos sobre los cuerpos y desligar de los cuerpos los significados con los que se les quiere domesticar. Un trabajo duro en el que debemos ser partícipes todos. La era tecnológica ciertamente trajo cambios al mundo. La actividad literaria no es la excepción. Al ser prácticas sociales, atraviesan un proceso de transformación. Por supuesto, esta nueva era trae consigo sus propios retos y problemas, los cuales debemos asumir desde una perspectiva humanista. Existen dos vertientes que conviven. Una es la literatura ampliada y otra la literatura cerrada. Ambas en una misma época, pero con diferentes métodos, es decir, sus propuestas son distintas. El hecho de que formen parte de la era digital no los homogeniza, ya que la tradición literaria sigue vigente y se adapta. Si bien es cierto, los poetas nativos digitales tienen los recursos tecnológicos y una cultura que respalda el tipo de textos que elaboran, no es una capacidad que únicamente les pertenezca, pues cualquier persona puede aprenderlo independientemente de la generación. Asimismo, el problema no es el criterio de calidad, antes tampoco existían filtros, sino que el motivo reside en la proliferación de la producción y la facilidad con la que se puede publicar en esta época contemporánea. Dichos factores son los que permiten la aparición de escritores digitales, que probablemente no tengan una formación adecuada. Desde luego, el resultado son unos textos con calidad paupérrima, de lectura sencilla, que efectivamente propician el consumismo, ya que se adaptan al público lector masivo. Este grupo es el que deja de lado a la capacidad cooperativa y creativa del lenguaje, a partir de las cuales se podrían crear obras del arte riquísimas en cuanto a valor estético y crítico. Por otro lado, la alfabetización digital no hace un lector activo. Si alguna función le podemos otorgar a las obras del arte, es la de ser disidentes, problematizar, pues son acontecimientos. Es interesante que, a través del uso literario del lenguaje, que muchas veces genera malentendidos, sea posible volver activo a un lector, ya que puede observar una perspectiva diferente. Debido a la condición simbólica que posee, no se trata solo de darle un uso referencial a la creación poética, sino de aprovechar críticamente los rasgos imaginativos y ficticios del lenguaje. El autor pone énfasis en la creación verbal regida por la literacidad.
caracterizada por el uso del lenguaje solo en sentido descriptivo o informativo, que expresa hechos y que busca un efecto de realidad. Por ende, trata sobre la escritura electrónica. Con respecto a que los poetas nativos digitales serán imprescindibles para la producción simbólica en la era post-industrial, desde mi perspectiva considero que ese argumento es controversial, pues habría que precisar con claridad a qué se refiere con producción simbólica. El carácter simbólico del lenguaje es precisamente ignorado por estos poetas digitales, que no usan el lenguaje para expresar acontecimientos imaginados, para crear mundos ficcionales, pues ignoran el ritual institucional del uso literario del lenguaje, como expresa John Searle. Entonces, ¿cómo podría afirmarse que son precisamente ellos los que revalorarán lo simbólico en el lenguaje? Asimismo, se refuerza esta duda al referir que pueden leer con gran eficacia los mensajes y el texto propio del entorno virtual digital, siendo esta habilidad su alfabetización digital, lo que les permitiría superar la pasividad del consumismo y crear contenidos. Este punto es también discutible, dado que según Rafael Echeverría, se debe romper con la transparencia del activismo, es decir, con la actividad no reflexiva, no deliberativa, para generar un quiebre que logre la interrupción del fluir, para superar la pasividad del consumismo. Se debe desarrollar una capacidad cuestionadora, contraria a la propuesta impulsada por la revolución informático-digital. Para que toda acción humana se convierta en acción crítica, debe poseer un componente interpretativo, que surge desde el lenguaje como acción disidente, que es actividad más interpretación. Los discursos digitales, si bien son masivos y se caracterizan por ser bastante interactivos, carecen de interpretación, siendo ésta poca o nula. Por esta razón, sostengo que de esta manera no puede contrarrestarse el consumismo ni tampoco fomentarse la creación innovadora. Solo reforzarse la tendencia hacia la novedad del consumo, pero no contribuye en el desarrollo ni ejercicio de nuestra capacidad crítica.